Probablemente te pasó a ti también. Tener una línea de ADSL. Fibra o que no funciona como te gustaría. Bueno, es posible que un parámetro no configurado correctamente. Vamos a verlo juntos. ¿Te sientes listo? Empezamos. Antes de empezar, hacemos una bonita prueba de velocidad. Para poder entender si hay diferencias. Antes y después de la modificación estoy a punto de sugerir. Uso este sitio aquí para hacer esto. Punto de prueba de Spragdi Red. Por supuesto. Que puede usar el sitio que prefiera. Me quito del camino para mostrarle la cinta. Y haga clic en el botón. Ir directamente al centro del sitio. Esperamos el final de la medida de velocidad. Aquí tienes como puedes ver arriba. Los parámetros son 124 en descarga. Y 153 en carga. Bajemos esta página. Vamos a ocuparnos de inmediato. Lo primero. Abrirá el panel de control. Para hacer esto abro cualquier carpeta de exploración de archivos. Y en la parte superior tomo esta flechita. Aquí hago clic y bajo hasta encontrar. Insertando el panel de control. Haga clic en. Y en el panel de control. Llevamos a la sección de red e internet. Hizo esto. Vamos a centro de conexión y uso compartido de red. Y por lo tanto en el lado izquierdo identificamos. Cambiar configuración de pestaña. Cuando se abre esta ventana. Buscamos nuestra tarjeta de red. En este caso solo tengo una. Pero sí también debería tener una tarjeta Wi-Fi. Podría ser 2. Y en este caso. Te recomiendo repetir el funcionamiento. Para cada tarjeta de red. Instalada en tu dispositivo. Luego selecciona la tarjeta de red haciendo clic en. Y luego haga clic en. El mouse derecho. Baja al último elemento de propiedad. Haga clic en. Y en el elemento de propiedad vamos a hacer clic en el botón. Configura. Una vez en configuración tendremos que llevarnos a la tarjeta. Avanzada está. Y en este punto tendremos que ir a identificar. Esta entrada link velocidad en duplex. Probablemente. Tendrás un conjunto de valor bajo en esta tarjeta. O podrías tener un auto. El auto ya está bien. Pero en caso de duda podrías seleccionar el valor más alto. Absolutamente para estar seguro de usar. A su máxima potencia. Su tarjeta de red. Luego haga clic en el valor máximo. Y luego haga clic en el botón OK. Y cierre todas las pestañas. Ahora reabramos nuestro navegador. Deje esta pestaña aquí y abra. Una nueva prueba de velocidad UCLA. Haga clic en el botón. Ve y mira si hay diferencias. Porque seguramente las diferencias están ahí y como. Porque ahora tenemos 4,77 en descarga y 189. Subiendo contra 124 y 153. Con toda honestidad. Te digo. Que esta fue una diferencia realmente llamativa. ¿Por qué? En el caso de esta máquina realmente mal configurada. Pasamos de 10 megabits por segundo. A 1000 megabits por segundo. Pero jugando con este parámetro. Lo más probable es. Que incluso en tu auto puedas ganar. Un poco de velocidad. En caso de que algo salga mal. Sin miedo. Restablecer el parámetro exactamente como estaba antes. Y en duda. Puede configurarlo en automático de todos modos. Al siguiente.